Este relato me sucedió a mí, y marcó el resto de mi vida. Seguro que os va a gustar. Requiem motero. Esta historia empieza a principios de siglo, cuando la peseta reinaba en nuestro bolsillo, y las 500 centímetros cúbicos eran la máxima categoría en el mundial de motociclismo. Alex Cribillé llevaba el número 1 en su Honda, y yo seguía con unas ganas locas de comprarme una moto. Ese año coincidió que era el último año que se celebraba la concentración de motos en mi pueblo. Es una localidad de las Rías Bajas gallegas, con unas playas grandes que por el verano aumenta bastante la población debido al turismo. Su mayor ingreso es del mar. En esta comarca siempre hubo mucha afición a las motos, por lo que era difícil sacarse de la cabeza mi gran pasión. Aunque no goza de un tiempo óptimo para andar en moto. Puede ser que por eso cuando tenemos un día soleado las ganas de salir y disfrutar se vean potenciadas. Los veranos para un motero frustrado eran insufribles, solo había motos rodando todo el día. Al terminar la ruta diaria los bares eran puntos de encuentro donde se tomaba la última cerveza antes de volver a casa. Cuando era niño, 5 o 6 años, un vecino que trabajaba fuera de España trajo una moto que no tenía razón de ser. Era la cosa más bestia que había visto en mi corta vida. La máquina más grande que había visto hasta esa fecha era la Montesa Impala. Esa moto tenía 4 cilindros, unos escapes enormes. Era impresionante. Una cosa que me llamó mucho la atención fueron los frenos, eran de disco, Dios mío. ¡Qué derroche de tecnología! La marca tampoco la conocía, era una Honda, por lo que decían los viejos del lugar, que era una mierda japonesa, que donde estuviera una Montesa que se quitara eso, yo tenía mis dudas, pero si ellos lo decían sería verdad. Salía todos los días del colegio corriendo, con la esperanza de que mi vecino tuviera la moto a la puerta de casa. Sí, estaba perfecto. Cogía un bocata y me sentaba al lado de la moto hasta que mi madre me llamara, no me aburría de ver esa maravillosa máquina. Un día estuve hablando con su dueño y me dijo que la pusiera a 200 kilómetros por hora. No tenía muy claro cuánto era 200, no sabía contar hasta tanto, pero cuando se lo dije a mi padre me dijo que eso era imposible y si mi padre lo decía sería verdad. Un día mi vecino se marchó con su Honda Goldwing 1000, y nunca más la volví a ver. Ese fue mi primer contacto motero. Con 12 años andaba en un ciclomotor Peugeot, que era de mi madre, aquel ciclomotor era la caña de España, cuando lo encendías nunca sabías si iba a arrancar para adelante o para atrás, era tremendo dar un empujón y ver cómo empezaba a andar marcha atrás. Qué cuidado había que tener con esta francesa. A continuación me pasé a una cosa más seria, a una mobilette. No había rincón de la zona que no visitara. Recién cumplidos los 16 me regalaron una Derby FD, nuevecita. Fue mi primera moto de marchas, a la cual le hice muchos kilómetros y disfruté tremendamente. Me moría de ganas de comprar una moto mayor pero mis padres me lo impedían. Siempre que empezaba en un trabajo, lo primero que hacía era buscar aficionados a las motos, para tener charlas didácticas sobre el tema que nos acompaña. En uno de estos trabajos conocí a mi compañero de batallas. A Salva, echábamos horas y horas hablando de motos, teníamos claro que tendríamos que conseguir nuestro sueño, pero para eso lo primero que teníamos que hacer era conseguir un trabajo más remunerado, pues el que teníamos era una mierda y apenas daba para cubrir gastos. Además, primero necesitaba un coche para poder ir a trabajar. Y así pasaron unos cuantos años reajustando nuestras vidas. Yo y Salva perdimos el contacto, encontramos mejores trabajos y nos separamos. En estos años contraje matrimonio y formé mi familia, ya no estaba en casa de mis padres y tenía que hacer frente a la vida. Al poco tiempo de mi nueva situación mi mujer quedó embarazada, era una buena noticia. Estábamos muy ilusionados esperando nuestro primer hijo. Un día estábamos en casa y mi mujer empezó a encontrarse mal, tuvo una pérdida. Y nos fuimos por urgencias. La miraron y nos dijeron que había que esperar. Pero que no pintaba bien. A los pocos días me llamaron al trabajo y me dieron la mala noticia. Estaba en el hospital y habíamos tenido un aborto. Ya estábamos avisados, pero fue un duro golpe para toda la familia, sería el primer nieto de mis padres. Pasamos este duro bache y continuamos con nuestras vidas, aunque siempre tenemos presente ese acontecimiento. La concentración motera del pueblo la vivía con gran intensidad. Para mí era un día grande, posiblemente el día más grande del año. Por la tarde empezaban a llegar los moteros con sus máquinas, solía haber sobre unos 300 inscritos. Yo no podía aguantar más. Y necesitaba una moto ya. Y le digo a mi mujer que me tengo que comprar una moto. Y tras varias conversaciones y echarme unas horas para convencerla, para mi sorpresa, me dice que sí. Pero de segunda mano y que no fuera muy cara, Dios no daba crédito. Por fin veía una luz al final del túnel. Y me puse manos a la obra. Estuve buscando por los talleres hasta que encontré una Yamaha FZR 600, negra, con ella hice mis primeras salidas y concentraciones. No me podía creer que por fin tuviera mi moto. A mi mujer también le gustaba venir conmigo, e hicimos nuestras primeras vacaciones motorizados. Uno de mis primeros destinos fue ir a enseñársela a Salva y para mi sorpresa él también tenía una Suzuki 750, por fin lo habíamos conseguido. Los dos teníamos moto.
La Yamaha no me dio buen resultado. Y al año justo, una biela me hizo un agujero en el cárter. Y la moto no sirvió para más. Veníamos por la autopista. Y llovía un poquito. Veníamos a una velocidad que estaba dentro de la legalidad. Oí un ruido en el motor y dijo adiós. Trabajaba en la construcción, por lo que tenía un sueldo muy normalito y este incidente hizo bastante mella en nuestro bolsillo. Aún no había terminado de pagar la primera moto y ya tenía que comprar la segunda, pues era el medio de transporte que tenía para ir a trabajar. El coche lo llevaba mi mujer, que también trabajaba, y aunque tuvimos 2 coches y la moto, no había dinero para pagar el seguro de los 3 vehículos, por lo que vendimos el coche de mi mujer. La siguiente moto se la compré a un vecino, una Honda VFR 800, estaba en perfecto estado y con muy pocos kilómetros. Al poco tiempo mi amigo también cambió su montura, tuvo mucha suerte y le tocó la moto que sorteaban en una revista. En la motociclismo, una Yamaha Tudercat nuevecita. Con estas motos empezamos a pasear por España, fuimos a Pingüinos, a los lagos de Sanabria, Estoril y más lugares. Fue una época de viajes y resentimiento de bolsillo. Necesitaba un trabajo donde ganara más, también tenía el título de operador de grúa. Sondeé un poco el mercado. Y bingo, trabajo de gruista. Y un poco más de sueldo al mes. Estupendo. Salva y yo siempre estábamos soñando con los viajes que íbamos a hacer por Europa. Como íbamos a ir a Cabo Norte, siempre estábamos planeando algún sueño, algún viaje, alguna modificación en nuestras monturas. Pero cuando hacíamos cuentas nuestros sueldos se nos quedaban cortos. Un día en un bar haciendo nuestras cábalas, llegaron unos amigos, también moteros, que llevaban mucho más tiempo que nosotros en este mundillo. Y sabíamos que de vez en cuando se iban a hacer unas tandas a un circuito, que era otra ilusión que teníamos, siempre lo quisimos hacer, pero la verdad que nos imponía un poco de respeto. Sobre todo a una caída. Y le pregunté si cuando fueran a circuito la próxima vez nos avisaran. A ver si nos animábamos. Y tanto que nos avisaron. Ya nos dieron en ese momento el formulario para cubrir. Porque se lo llevaban a otro compañero que también se quería apuntar. Era cubrirlo, pagar 140 euros y terminado. Sin saber cómo ni por qué, nos encontrábamos en el circuito de Braga, en Portugal. Pasó todo tan rápido que no nos dio tiempo ni a pensarlo. Y allí estábamos yo con la VFR y Salva con su Thundercat, nos sentíamos realmente nerviosos, salimos detrás de un monitor que nos enseñó el circuito. La sensación era fantástica, el agarre del asfalto está a otro nivel, ver a otros compañeros como iban por su trazada y a esa velocidad era impresionante. A mí personalmente el circuito me enganchó sobremanera. Cuando llegamos a casa, casi no podía dormir recordando todo lo vivido, este día se convirtió en nuestro tema favorito de charla. Empezamos a salir con esta gente todos los sábados a hacer unas rutas, rápidamente nos hicimos amigos, era gente estupenda que nos aceptaron desde el minuto 1, aunque ya conocíamos a la mayoría. Volvimos más veces a circuito, siempre que el bolsillo nos lo permitiera, vivía solo y únicamente para la moto. Todo lo que daba ahorrado lo invertía en mi afición. Qué lejos quedaba aquella Goldwing de mi vecino. La segunda vez que fuimos a circuito ya no me cogió de nuevas, tenía todo el trazado súper memorizado, iba a por todas. Pero cuando me empecé a encontrar cómodo vi que la moto no era la más adecuada para estos menesteres. Entonces me empezó la cabeza a dar vueltas. Quería cambiar a una moto RR más adecuada para circuito, hablé con mi mujer. Pensé que me costaría más convencerla, pero no, enseguida me dio su bendición y me puse manos a la obra. La que más me gustaba era la CBR 1000RR en color negro, me parecía una moto preciosa, me pagaron bastante bien la mía y cerramos el trato. Esta moto era impresionante, no podía creerme la cantidad de potencia que ofrecía. Estaba deseando ir de nuevo a Braga, cuando la tenía suavizada no lo pensé más. Y me fui para Portugal, esta vez me dejaron un remolque y llevé la moto como los buenos. Estaba en el nirvana del motociclismo, esa moto era realmente impresionante, me lo pasé realmente bien, era lo máximo, se notaba que estaba hecha para el circuito. Un día de invierno por la mañana salimos yo y Salva a dar un paseo y en unas curvas con el asfalto bastante frío, en una curva a derechas, se me fue la moto de las 2 ruedas. ¿Mierda? Pero sí iba despacio, llevaba traje de Gore-Tex y fui arrastrando unos 7 o 8 metros, pero la moto tan pronto tocó el suelo la velocidad aumentó al doble, se fue contra el guardarrail y embistió, rebotó, dio una vuelta en el aire y cayó del otro lado. Joder, estaba completamente destrozada, mecánicamente solo se fastidió una barra de la horquilla delantera, pero los carenados estaban completamente inservibles. Joder, la moto la tenía impoluta y con un año, a mí no me pasó absolutamente nada, mi compañera daba pena verla. La reparación ascendió a 4.000 euros, era lo que le faltaba a mi endeble economía. Necesitaba un trabajo que me aumentara un poco más la cuenta corriente. Y por casualidad al poco tiempo llegó a la puerta de mi casa un antiguo compañero de trabajo, que había 15 años que no trabajábamos juntos y estaba de encargado de hacer 3 edificios en mi pueblo y proyecto de 2 más. Necesitaba ayuda y me dijo si me quería ir con él,
menos trabajo y más sueldo. La fórmula era perfecta y sin querer era encargado de obra, con lo que me gusta a mí mandar. Jeje. El mes de octubre se avecinaba muy interesante. Tenía una rodada en circuito, que era la última del año, era sábado y domingo y había satisfecho el pago en septiembre. Pronosticaban buen tiempo y estaba emocionado. Tenía todo preparado para la ocasión. Carenados listos, unos Michelin de circuito nuevos, el hotel me gustaba, ya estuviera hospedado allí y se comía realmente bien. A principios de mes me dan la mejor noticia que me podrían dar. Mi mujer está de nuevo embarazada, estábamos muy felices, era la mejor noticia que nos podían dar. Pero no estábamos tranquilos, la verdad es que teníamos mucho miedo a que se repitiera uno de los capítulos más tristes de nuestras vidas. Le dijimos a la familia y amigos que estábamos esperando un bebé y la verdad, que casi se me olvidaba el circuito, era muy emocionante y desconcertante la situación que estábamos viviendo. Entonces decidí no pasar todo el fin de semana en el circuito, prefería aprovecharlo el sábado y pasar la noche con mi mujer en casa. Me estaba planteando volver de nuevo el domingo. Poco a poco, a lo largo de la semana, al llegar del trabajo, iba desmontando la moto y montando fibras. Ver mi CBR 1000 vestida de circuito era lo que más me gustaba. El sábado, cuando todavía no había amanecido, ya con todo preparado, salí dirección Portugal hacia el circuito de Braga, acompañado de mi hermana. Realmente estaba disfrutando, rebajaba los tiempos y rodaba rápido. Llegué a hacer una vuelta en 1:28, nunca pensé poder alcanzar ese tiempo. Por la tarde, empecé a sufrir problemas en el curbón a izquierda situado inmediatamente antes de recta, se me cerró la dirección en 2 tandas diferentes. La primera vez, justo entrando en la recta, se me cierra pero logro levantar la moto y por poquito no me fui al suelo. Salgo a pista en la siguiente tanda, y cuando tengo todo en orden y ya he calentado los neumáticos, empiezo a aumentar el ritmo. Llego a la entrada del curbón y se me cierra de nuevo la dirección, esta vez apoyé todo el peso del cuerpo sobre mi rodilla izquierda, empujé todo lo que mis fuerzas me permitieron, y milagrosamente, la moto se levantó de forma suave. En esta no lo pensé más y continué recto hacia el box. La pregunta era obvia. ¿Qué ha ocurrido? Se me cerró la dirección y por poco me caigo. Me voy para casa. Dicho y hecho, recogí todos mis bártulos y regresé a casa. Ya había tentado demasiado a la suerte. Pude corroborar mi pensamiento al fijarme en el traje, ya que la zona de la rodilla donde había apoyado, estaba muy rozada. Me imaginé que no tenía la deslizadera bien fijada aunque el apoyo había sido muy fuerte y durante unos metros que me asusté. Y, por descontado, mi idea inicial de volver el domingo quedó completamente descartada. A lo largo de la nueva semana, aprovechando al máximo el tiempo libre que mis obligaciones laborales me permitían, fui desmontando paulatinamente la moto y acondicionándola nuevamente de calle. Presagiaban buen tiempo para el sábado venidero, pero como llegaba fatigado del trabajo le dedicaba poco tiempo a preparar la moto. Además, como iba a ser padre, me rondaba por la cabeza cambiar la CBR por una montura más tranquila, quizás una Trail, una Varadero o una Suzuki. Era una opción que no me desagradaba. Al final se me echó el tiempo encima y el sábado por la mañana terminé de montar la moto y le hice un lavado rápido. Tenía los neumáticos de circuito, pero se los cambiaría para la siguiente semana. Al llegar la tarde, me dirigí a lomos de mi moto hacia el bar que nos sirve de punto de encuentro para salir a hacer una pequeña ruta. Nos juntamos 4 o 5 amigos, después de contar la batallita de la semana anterior, acordamos poner rumbo hacia el circuito de Mosteiro, pues teníamos un amigo que estaba haciendo supermotarde e íbamos a verlo. Salimos hacia nuestro destino. Yo iba de vaqueros, pues era consciente de que tocaba ir despacio. Llegamos a Mosteiro y nos encontramos con nuestro amigo y más conocidos, entre los que se encontraba el propietario de la tienda donde solía comprar todo mi equipamiento, y ese run de cambiar la moto me volvió a asaltar y le comenté mi idea de cambiar mi montura por una Trail. Me dijo que, en principio, no veía problema, que tenía en el taller un par de Trail, y quedamos en que me acercaría y lo concretaríamos el próximo viernes por la tarde. Empezaba a hacer frío y decidimos regresar a casa. Volvimos por Caldas de Reis, circulando por la carretera que cruza hasta Catoira. Yo cerraba el pelotón. Comenzamos la subida por un carril de lentos, calculo que iríamos a poco más de 100 km por hora, y en la primera curva a derechas la rueda trasera zigzagueó y me vi derecho cruzando la carretera. Venía un coche en el sentido opuesto de la marcha, fuera de la calzada había un monte tupido de pinos y eucaliptos. Recuerdo pensar hostia, el coche. Y ya no me acuerdo de nada más. Bueno, sí rememoro oír durante unos segundos la voz de un hombre desgañitándose Moncho, Moncho, así como, mientras manipulaban mi cuerpo, a alguien que debía ser un médico, diagnosticando una fractura abierta en ambas piernas. Y yo serené en mi pensamiento creyendo que todavía no era mi hora e inmediatamente, perdí el conocimiento. Me trasladaron al hospital de Pontevedra. Estuve 17 días sedado, durante los cuales fui totalmente ajeno a lo que realmente sucedía,
pero la realidad que mi mente construyó para mí durante ese periodo es muy difícil de expresar, estaba muy confuso en mi mundo. Es paradójico, creía hallarme en un hospital de última generación, casi todo era de metacrilato y el propietario era el dueño del taller de motos que no hacía tanto estuviera con él en Mosteiro. Curioso, ¿no? A última hora del día venía mi familia y yo les rogaba llévadme para casa. Pero no atendían mi petición, al mismo tiempo, me daban a entender que me fuera con ellos. Pero yo no podía moverme y así transcurría otro día más. Recuerdo que me moría de sed, tenía muchas ganas de una Coca-Cola. Por la noche, en presencia de mi familia y amigos, les pedía que me la trajeran, yendo una prima a por ella. Cuando regresó a la habitación portaba una botella enorme de refresco, pero la bebieron ellos y a mí no me dieron, me dejaron un poco en la mesilla y me dijeron que bebiera, que no me puedo mover, no alcanzo. Y otro día que pernoctaba en el hospital. Al día siguiente me traen buenas noticias. Al anochecer, me comentan que la moto no sirve para nada, no es más que un amasijo de metales, pero que me la compraron por piezas. Esto unido a la indemnización del seguro, supuso que me comprasen una KTM Aventure naranja, que estaba esperándome en casa. Y me dicen, venga, vámonos que tienes que elegir un casco. No puedo moverme, replicaba yo. Bueno, pues mañana volvemos y ya te vienes para casa. Estuve así durante 17 días. Por supuesto, lo que realmente ocurría difería mucho de la realidad paralela que mi mente se había encargado de construir. El relato fidedigno de los hechos es el que sigue a continuación. Cuando llegué al hospital, y después de que mis amigos telefoneasen a mi mujer, quien llamó a mis padres y hermana, esta última se desplazó apresuradamente hacia Pontevedra, mientras mis padres, por otro lado, se dirigieron a las urgencias del hospital del Barbanza con mi mujer, pues habían considerado el embarazo de alto riesgo y la vida de nuestro hijo corría peligro. Cuando llegó mi hermana y vio la cara de mis amigos, estaban desencajadas. Eran un poema, ellos no sabían nada porque los médicos querían hablar con la familia, quiso hablar con alguien, pero no encontraba a nadie. Buscaron hasta que encontraron a una enfermera. Y le dijo que estaba en el quirófano, y los llevó a la zona de críticos a una sala de espera. Esperaron un par de horas hasta que subió un médico cardiovascular, y les dijo que no son capaces de parar la hemorragia de las piernas y que tienen que amputar. Las amputaciones son muy complicadas por la conexión de los vasos sanguíneos. Porque tenía las piernas muy sucias de tierra y hierbas, mi hermana da el consentimiento para la amputación. Me amputan ambas piernas por debajo de la rodilla, pero le dijeron que hablara con la familia, por si teníamos un seguro de decesos. El golpe era fuertísimo. Llamaron a mi padre que estaba en otro hospital con mi mujer, y con un familiar se vienen para Pontevedra. Cuando llega mi padre lo dejan entrar con mi hermana. Y le dicen que superé las pruebas, pero que el estado es muy crítico. Mi cama estaba enfrente del control de las enfermeras. La estampa era dantesca, estaba entubado por todos lados y monitorizado, lleno de máquinas. Eso transcurría a las 5 de la mañana desde las 7 de la tarde que había llegado. Me drenaron los pulmones, no paraban de sangrar. Me hicieron una incisión por los costados del pecho, por un lado metía sangre y por el otro salía, me metieron 15 bolsas de sangre, tenía todo el pecho destrozado. Cuando me metían sangre de vez en cuando convulsionaba y me daban espasmos bastante impactantes. La primera vez que me vieron en esa situación salieron desconcertados, asustados y rendidos, no había nada que presagiara buenas noticias. Queda mi padre y un primo que aunque no dejaban estar a nadie, este caso era un poco especial por el final incierto. A mi mujer le dijeron que tenía las piernas rotas, fue un momento muy duro poner una cara que nada tenía que ver con la realidad. Al día siguiente fueron mi hermana y mi madre, las había llamado mi padre para decirles que me iban a hacer una resonancia y un estudio más conciso, para saber el alcance de las lesiones. Tuvo que firmar una autorización porque me tenían que desconectar un momento y mi vida corría un grave riesgo. Difícil decisión. 2 horas después me llevan para mi box. De momento había superado una dura prueba. Al día siguiente llaman del hospital. Les informaron que tenía que volver a pasar por el quirófano, tenía problemas con la pierna izquierda. No eran capaces de esterilizarla, y lo mejor era volver a amputar, porque tenían miedo a que se gangrenara. Esperaron a que llegara mi familia porque era muy complicado que sobreviviera. Me cortaron la pierna izquierda por encima de la rodilla. Todos los días iban a hablar con los médicos de 1 a 2 del mediodía y a las 7:30 de la tarde entraban a visitarme, les decían que hablaran conmigo al oído, para darle actividad al cerebro. Los médicos nunca se mojaban y recordaban lo de la lesión medular y las piernas pasaron a un segundo plano. Unos amigos le preguntaban todos los días a mi mujer cómo estaba. Y mi mujer les contaba la versión que le contaban a ella. A los pocos días fueron a visitarme y se llevaron un gran shock. Nada se asemejaba a lo que les comentaba mi mujer. A los pocos días mi familia recibió una llamada del hospital. Se asustaron mucho, cuando veían el número de teléfono del hospital se temían lo peor. En esta ocasión les querían preguntar qué hacían con los trozos de las piernas. Si las incineraban o las queríamos para darle sepultura.
Decidieron la primera opción. Estaba muy jodido, socio. Cuando mi situación se hubo estabilizado, mínimamente, le comentaron a mi familia de trasladarme al hospital de Vigo o al de Santiago, para una mejor atención, optando ellos por este último, puesto que disponía de mejores medios, mayores recursos y quedaba más cerca de nuestro domicilio, para continuar con mi remoto intento de recuperación. Al amanecer de la siguiente jornada, mis padres llamaron al hospital para consultar cuándo se iniciaría el traslado, recibiendo como respuesta que la salida era inminente. Se dirigieron entonces a mi lugar de destino, el Hospital Clínico de Santiago de Compostela. Esperaron impacientes durante toda la mañana que el traslado finalizase con éxito, pero me estaba haciendo el remolón. Volvieron a telefonear a Pontevedra y les confirmaron que hacía ya tiempo que había partido. Tras las interminables horas de espera, por fin llegué. Ambos centros hospitalarios apenas distaban entre sí de 70 kilómetros. Pero dado que el estado seguía siendo crítico, el trayecto se hizo muy despacio, incluso con varias paradas. En Santiago me retiraron la sedación y comencé a mover los ojos. Sí, solo movía los ojos. Me diagnosticaron una lesión medular a la altura C1, C2, en el cuello. Debió de ser consecuencia de un violento latigazo que sufrí hacia atrás en mi cuello. Además, me mantenían con respiración asistida y los pulmones no estaban recuperados. Ni siquiera movía la lengua. Seguía estando desahuciado. No tenía posibilidad de sobrevivir. Era cuestión de días o quizás horas. Recuerdo abrir los ojos y ver al médico y a un ayudante. ¿Qué me dijo? Hola, hijo, tranquilo, todo va a salir bien. A la mañana siguiente me despertó una auxiliar de enfermería. Hola, José Ramón, tranquilo, venimos a lavarte. Había más gente, pero no la recuerdo, me movían con mucho cuidado. Odiaba que me lavaran, el ponerme de lado era muy doloroso, tenía la cadera derecha y la clavícula izquierda rotas. Empecé a aguantar bastante tiempo despierto y por fin vi a mis padres. Casi un mes después, se les notaba que lo habían pasado muy mal. Mi madre casi no me decía nada. En estos momentos nadie sabía el alcance de las lesiones. Desconocían si tenía afectada el cerebro por la falta de oxígeno. No sabían si entendía lo que me decían. Me tenían que hacer todo tipo de pruebas, pero no me hacían nada. Simplemente esperaban al trágico desenlace. Por la noche llegó mi hermana y algunos amigos y familiares. Me contaban todo lo que estaba pasando en casa, aunque no sabían si les estaba entendiendo. Y todos los días me daban ánimos y me decían que lo peor había pasado y que cada día estaba mejor. Bueno, una mentirijilla piadosa. Así pasaba los días esperando a que llegaran mis padres y después el resto de los amigos. Por las noches era incapaz de dormir, y por las mañanas me lavaban, y me quedaba dormido. Y cuando llegaban mis padres a las 4 de la tarde casi siempre me encontraban dormido. Joder, qué rabia me daba eso, con las ganas que tenía de que me hablaran. Recuerdo que pasaba un calor infernal, y que cuando llegaba mi madre, con un pañuelo de seda, me lo pasaba por la frente y lo encontraba fresco, era una sensación muy placentera. Cuando llegaban por la noche mi prima siempre me daba unos gritos tremendos para que me espabilara. Ahí también me enteré que Hamilton perdía el Mundial de Fórmula 1 en decremento de Raikkonen. Salva siempre al loro. Venía casi todos los días, tanto él como el resto de amigas y amigos. Aquí en Reanimación, lo pasé realmente mal, más de lo que las palabras pueden expresar. Continuaba confundiendo realidad y ficción. Pensaba que habían montado una carpa medicalizada en el cruce de una carretera al lado de una gasolinera y un bar. Era un hospital de campaña. ¿Qué cosas? Sabía que no podía ser veraz, como iban a levantar un campamento para mí, pero os juro que yo me veía en él. Las lámparas eran redondas y grandes. Cuando las miraba fijamente, veía una especie de caras deformadas que se asomaban para observarme con atención mientras gesticulaban. Recuerdo notar mucha humedad. Luego me llevaron al hospital de Santiago. Volviendo a la realidad. Controlando las horas de visita era capaz de diferenciar el día de la noche. También empezaron los peores momentos, comenzó a vislumbrarse una tímida evolución de mi cuadro clínico. Una de mis caderas estaba fracturada, cada cierto tiempo, me sentaban en un sillón, Dios, qué dolor. No podía moverme ni comunicarme. Lo único que podía hacer era llorar hasta que me acostaban de nuevo. Con el objetivo de que no sufriese úlceras cutáneas, me ponían con unas correas por la espalda y me levantaban con una grúa para que mi espalda respirase. Era la única opción puesto que no me podían colocar lateralmente. Recordar, en el lado derecho tenía la cadera rota y en el izquierdo era la clavícula. Qué incómodo estaba. Como no podía verbalizar mi dolor porque un tubo del 15 que tenía en la boca para respirar me lo impedía, seguía llorando. Que estaba muy mal, sabía que el accidente fuera en octubre, pero no sabía en qué fecha me encontraba. Solo tenía la certeza de que mi hijo nacería en mayo y no sabía de cuánto tiempo disponía. Cada día que transcurría era uno menos para su nacimiento y esa idea me daba fuerzas para agarrarme a la vida y poder conocerlo antes de irme. Me abordaban muchas pesadillas y muy reales, algunas de ellas me daban mucho miedo.
Mi modo de comunicarme era mediante pestañeos. Uno significaba, no, y dos eran que, sí. Me alimentaba por sonda y me quedé en los huesos. Me pusieron un tubo directo al estómago, por ahí me daban de comer, el alimento era una especie de papilla que depositada en una máquina circulaba por el tubo hasta llegar a mi estómago, tenía un aspecto asqueroso. Poco después me retiraron el tubo de la boca, no así el del estómago. Y me practicaron una traqueotomía, liberándome la boca. A pesar de ello, seguía sin poder decir nada inteligible, era incapaz de mover la lengua. Pero la situación se complicó más si cabe. Como llevaba un tiempo hospitalizado, llegó el momento de desprenderme del collarín, por el que tuve que adelantar 120 euros, luego enviar la correspondiente factura a la Seguridad Social para que se produjera el reembolso. Cuando me retiraron el collarín la cabeza no se me sostenía y se me iba en todas las direcciones, debido a la convalecencia no tenía operativo el músculo esternocleidomastoideo. Y mientras estaba en posición horizontal era sobrellevable, pero en el momento que me sentaban o me dejaban levitando, cuando me colgaban de las correas con la grúa, era insufrible. Dios santo, qué mal lo pasé y cuánto lloré. Me dolía todo lo que sentía. Igual me tenían colgado por unas correas 2 horas. Lo pasé muy mal. Una vez sentado sin el collarín y con la cabeza yendo y viniendo a su antojo, ésta se fue hacia adelante, donde debía haber 2 piernas solo había un vacío. Tan desafortunado descubrimiento me dejó aturdido durante unos días. Pero no me cogió totalmente de sorpresa, había algo en mi interior que me decía que no tenía piernas, pero no podía comprobarlo. Me preocupaba más que mi familia se enterara, como si no lo supieran ya, que el hecho en sí de su falta. También me inquietaba que sin piernas, a ver cómo iba a pintar el pasillo de casa. Creo que la morfina influyó en esto. Cuando me dieran el alta me veía en un centro de desintoxicación. En fin. Recuerdo un día que para probar si era capaz de tragar por mí mismo me dieron una cucharada de yogur, Dios, que bien sabía. Pero no me dieron más, cachis. Todo el día oía a los demás pacientes como gritaban de dolor y como algunos se morían, en ese tiempo también se moría el diputado gallego Sosecuiña, estaba unas camas más adelante, había mucho revuelo en la UCI. Me subieron a planta el día después de Navidad, transcurridos 2 meses viviendo entre morfina. Fue un día muy feliz, me subieron, lleno de ilusión y sabiendo que seguro de que iba a conocer a mi hijo, del cual me iban informando todos los días. Me aseguraban que mi mujer estaba bien, me tenían al día de las revisiones y recuerdo gratamente el día que me dijeron que era un niño y que le íbamos a llamar a Aarón, que era el nombre que yo había elegido. Esto se remonta unos 25 años atrás, cuando se celebró en Boiro una carrera de motocross, en la que en su modalidad infantil participaban 2 niños, Moisés y Aarón Bernárdez, que fueron campeones de España y al verlos pensé que si algún día tenía un hijo su nombre sería Aarón. De lo que no era yo consciente es de que mi ingreso en planta no se debía a una mejoría de mi estado de salud. Nada más lejos de la realidad, el motivo era que estuviera rodeado de mi familia en el momento de mi fallecimiento, el cual debía ser inmediato. Pero yo ignoraba esta causa y estaba muy feliz sabiendo que pronto llegaría mi mujer. No nos habíamos vuelto a ver desde el día del accidente, puesto que al estar embarazada, le impedían la entrada en REA. Debido al elevado riesgo de aborto, a mi mujer la tenían engañadísima, le decían que todo iba bien, que tenía rotas las piernas pero que me estaba recuperando satisfactoriamente. Más tarde le comentaron que me tuvieran que amputar un pie, y el día que vino a visitarme, detuvieron el coche a mitad de camino hacia el hospital. Fue en ese momento cuando le contaron la dura y dramática realidad, su marido solo movía los ojos. Yo estaba bastante nervioso, nunca estuvimos tanto tiempo separados y la echaba de menos. Tampoco sabía hasta qué punto ella era consciente de mi estado, ¿sabría que no tenía piernas? Y si no fuese así, ¿cómo se lo digo? La paradoja estriba en que yo estaba preocupado porque mis familiares no se enterarán de mi amputación y ellos preocupados porque no me enterase yo. Estaban esperando a que el psicólogo hablara conmigo para comunicármelo, todavía no era consciente de mi situación real. Transcurridos 2 días de mi ingreso en planta, por fin dejaron entrar a mi mujer a verme. Yo no podía hablar y simplemente, la miraba, a ella y a su barriga, donde estaba Aarón. Esa fue su primera visita pero desde esa venía todos los días y estaba toda la tarde a mi lado. Comencé a recibir muchas visitas, las cuales agradezco mucho. Cierto día me mencionó una enfermera que esa mañana pasaría el psicólogo a visitarme. Bueno, pues a ver lo que me cuenta, pensé para mis adentros. Cuando accedió a mi habitación, me encontraba agitado, era la primera vez que hablaba con un loquero. Pero este tío no se andaba con medias tintas y me espetó como realmente estaba, me preguntó si comprendía que no tenía piernas sin andarse con rodeos. Yo contesté que sí. Lo más fuerte y difícil de asimilar fue cuando me dijo que tenía síndrome de cautiverio y que nunca más me iba a mover, solo movería los ojos, que a ver si solicitaba un ordenador para manejarlo con los ojos. Recordar que yo no podía hablar, me comunicaba abriendo y cerrando los ojos. Que, no me jodas. Solo pensaba en si tendría el valor de matarme,
solo mover los ojos, nunca derramé tantas lágrimas en mi vida, me vi realmente hundido y desahuciado. Con el paso de los días empezaron a desfilar por mi habitación médicos y más médicos. No daban crédito a la mejoría que había experimentado en unos días, ya movía la lengua y aguantaba el cuello. En no pocas ocasiones me acordaba del malogrado Ramón Sampedro. Los médicos cursaron solicitud para mi ingreso en Medulares de A Coruña, pero como no me movía absolutamente nada, me rechazaron. Los médicos no se creían la recuperación, empezaba a respirar por mí mismo y a hablar muy bajito y con mucha dificultad, para comunicarme. Hicimos una cartulina con todo el abecedario y cuando quería algo me señalaban las letras y cuando llegaba a la letra que quería pestañeaba. Vamos como una tabla guija. Y yo era el espíritu jajaja. A mediados de enero empecé a mover los dedos de la Play, como dijo un amigo. Los pulgares, se lo dije a la enfermera y al otro día desfilé de médicos por la habitación, no se creía que me pudiera mover. A los pocos días movía los brazos y las piernas, empecé a comer y beber, me sacaron el tubo del estómago. Este tubo me lo quiso quitar un médico de planta y no le salía, al día siguiente llegaron los de digestivo, un médico y 2 enfermeras, 3 para sacar un tubito. Mal rollo. Una enfermera se puso a un lado de la cama con suero fisiológico y la otra al otro lado con betadine, el médico puso la rodilla en la cama, cogió el tubo con las 2 manos, yo cerré los ojos, estaba cagado, pegó un tirón, que casi me quita el estómago, joder qué sensación. Como me movía, volvieron a mandar el informe a Medulares de A Coruña y ahora sí que me aceptaron. Me montaron en una ambulancia y para Coruña. No penséis que aquí se termina la aventura. Cuando llegué a Medulares era todo muy distinto a lo que había visto, la primera impresión fue un poco desoladora, ver a tanta gente en silla de ruedas por los pasillos se hacía muy raro y extraño, como si estuviera dentro de una película. Es distinto a todos los hospitales, al funcionamiento me refiero, es como si fuera un hotel con gimnasio, comes en un comedor común, todos juntos, puedes pasearte por todo el hospital, puedes ir a tomarte algo o comer en la cafetería. Algún día tengo comido con mi familia en el restaurante, los lesionados que se defendían bien, como puede ser un lesionado que solo está en silla de ruedas, pero se defiende perfectamente, va a dormir a un edificio que está pegado al hospital, él solo en su habitación. Todos los miércoles te llevaban a dar una vuelta, a tomar algo por Santa Cristina, al cine, de paseo por Coruña, a la casa de los peces, acuario, te llevaban de paseo para que vieras que te podías integrar en la sociedad. El gimnasio es bastante completo, se dividía en 2 apartados, a la derecha estaba el gimnasio propiamente dicho y a la izquierda esta terapia ocupacional, donde te enseñaban desde andar en la silla, montarte en el coche, vestirte, desnudarte, sacar el carné de conducir, te asesoran para adaptar la casa, vamos que te ayudaban en todo o casi todo. Cuando llegué me metieron en una habitación que abría unas 6 camas, le llamaban agudos, era una habitación que está muy vigilada. Sueles estar los primeros días, mientras te hacen pruebas. Los primeros días me hicieron todo tipo de pruebas, escáneres, TAC, bueno, una pasada. Llegó el fin de semana y vino mi mujer y mi hermana. Por la semana estaban mis padres. Una cosa muy dura fue que no dejaban estar a nadie por la noche conmigo, estaba solo, ten en cuenta que no me movía nada y no hablaba, solo susurraba, eso se me hizo durísimo. Ese fin de semana me empecé a encontrar mal. Llamamos a las enfermeras y no veían nada raro, pero yo me seguía quejando, me dolía mucho la espalda. Entonces me llevaron para una habitación a mí solo y le dijeron a mi mujer que no entrara, que no sabían lo que era y podía ser un virus y en su estado no era conveniente que estuviera conmigo. Marcharon y subieron otra vez mis padres. El sábado por la noche era insoportable el dolor, vino un médico de guardia. Me puso nolotil en vena, pero me seguía doliendo. Tenía unos granitos por el cuerpo y no sabían lo que eran, llamaron al jefe de planta cuando llegó y me vio, llamó para que subieran los médicos de la UCI. Me miraron y estaba muy mal. Estaba saturando muy bajo, no me dijeron cuánto, la saturación es el oxígeno que lleva la sangre y si lleva poco oxígeno puede hacerle daños irreversibles al cerebro. Me llevaron corriendo para la UCI, literalmente íbamos corriendo por los pasillos y gritando a la gente que se apartaran, yo iba muy asustado pero muy asustado. El jefe de planta les dijo a mis padres que no creía que saliera de esta. Cuando llegué a la UCI, me pusieron una mascarilla en la boca y nariz, que me echaba un chorro de aire fuertísimo. Me hacía sentirme fatal, drogado a tope, estuve así 3 horas, pero al final me tuvieron que sedar y entubarme y le dijeron a mis padres que estaba muy mal y no creían que saliera de esta. Saturaba muy bajo y no remontaba. El lunes fue mi fisio a visitarme, estuvo conmigo unos minutos, y se fue. Cuando salió, miró a mis padres y no les habló, llevaba una cara nada halagüeña y mis padres se asustaron aún más, que mal lo tuvieron que pasar. En Santiago, tuve un compañero de habitación que tenía un hijo pequeño, ingresó porque se cayó de espaldas y se rompió el coxis. Estuvimos juntos una semana, pero mi nuevo compañero traía regalo, su hijo le pegó la varicela y él me la pegó a mí. Nos enteramos días después,
que mi mujer fue a hacer una revisión a Santiago y casualmente se encontró con mi antiguo compañero y le comentó lo de la varicela. No me mató una moto de 1000 y por poco me matan unos granos de mierda. La varicela se fue a hacer daño a lo más débil que tenía. Los pulmones, que era una parte que tenía muy mal. Pasaron 24 horas y empecé a remontar. Me subieron a planta, 8 días de antibiótico, pero esa misma semana me fui para el gimnasio. Mi familia no se esperaba este revés, y se lo tomaron realmente mal. Para moverme, me sentaban en una silla de ruedas enorme, le llamaban la trona, cuando me vi sentado y volver a ganar la visión desde la verticalidad. Buf. La verdad es que eché un suspiro de alivio, llevaba 5 meses acostado. Fui al gimnasio a mirar cómo era y me dijeron que empezaba al día siguiente. Mi padre me preguntó a dónde quería ir y le dije que quería ir afuera, tenía muchas ganas de que me diera el aire en la cara. Le preguntamos a los médicos si podíamos salir y nos dijeron que sí. Dios, después de 5 meses, aire fresco. Increíble. Cuando empezamos a dar caña en el gimnasio, y daba mucha caña, tenía la fama de ser el que más me esforzaba en todo. La verdad es que lo daba todo. Me empecé a mover bastante bien, estaba bastante contento con los resultados. Y aún venían amigos a visitarme a Coruña. Y lo mejor de todo fue el primer fin de semana que vine a casa. Hice una fiesta para todos los moteros y amigos. Hubo momentos que llegó a haber mucha gente en casa. Iba todos los fines de semana a casa, realmente esto me cargaba las pilas. Llegó el mes de mayo y nació mi hijo, ellos en el hospital de Santiago y yo en Coruña, desde luego que no era lo que teníamos pensado. Al día siguiente me dieron la tarde libre y pude ir a visitarle, a conocer a mi hijo, sin palabras. Y pude cogerlo en brazos, ¿quién me lo iba a decir? El año después de tener el accidente, volvió a haber concentración de motos en mi pueblo, hay que joderse. Y ese fin de semana también bajé del hospital. Y por supuesto me acerqué a la concentración y me saludaron infinidad de compañeros, yo en silla de ruedas, empujada por mi mujer, y Aarón con 2 meses nos acompañó. Es un grato recuerdo. Al día siguiente, el domingo por la mañana, los participantes de la concentración hacen una ruta por la localidad y pararon todos delante de mi casa a cortar encendido y a hacer ruedas calientes. Dios, qué emocionante, no pude aguantar las lágrimas. Seguimos en el gimnasio, pero no me hablaban de poner piernas, y empecé a preguntar, y mi fisio también me ayudaba. Quería probar, y mi terapeuta también. Pero los médicos no querían, decían que no lo iba a conseguir, que era casi imposible que lo consiguiera, doble amputación, una por encima de la rodilla y con la lesión medular, no lo iba a conseguir, pero a mí me iba saliendo todo bien y dejar sin probar me jodía mucho. Recuerdo que me llamó un médico para hablar conmigo, para decirme que la lesión que tenía era imposible que consiguiera aguantar el equilibrio, sería muy complicado. Le contesté. Lo difícil me sale bastante bien y lo imposible me lleva un poco más de tiempo. ¡Qué sobrado! Por Dios. Finales de julio, después de un par de meses tocándoles los cojones a los médicos, llegó el jefe de medulares, al gimnasio, yo estaba sentado en una colchoneta y empezó a darme empujones a ver cómo aguantaba el cuerpo y me dijo, prepárate, te vamos a poner piernas, pero antes te tenemos que operar la clavícula, la cadera puede aguantar. Porque la clavícula la tenía suelta completamente. A la semana siguiente subió una doctora de traumatología, me miró la clavícula y me dijo que en 15 días me operaba. Por fin. La operación fue bien, a los pocos días me sacaron los puntos y me dijeron que como no podía ir al gimnasio que me fuera a recuperar a casa, estupendo, que no moviera el brazo para nada y en noviembre que me preparara para ingresar de nuevo. Llegó al hospital en noviembre con la ropa lista para ingresar. Me hacen una placa, y el hueso no hacía callo, no soldaba, y la placa de acero se estaba moviendo. Uf, mal rollo. Un mes más y a ver lo que pasaba. Llegó al mes siguiente y se confirma. Hay que volver a operar. En el mes de agosto me vuelven a operar, justo un año después, me operan en el hospital militar y al día siguiente me vengo para casa, de esta vez fue todo bien, todo cuajó. En diciembre me dan el alta y preparo todo para volver a ingresar, me llama el jefe de planta y me dice que ha hablado con el hospital del Barbanza y se ven capacitados para ponerme las piernas, de puta madre ya no tengo que ir a Coruña. Este hospital está a 10 minutos de mi casa. ¿Pensáis que terminé? Pues aún no. Me falta el último paso. Me llaman del hospital para ir a rehabilitación en febrero y en julio me voy a Santiago a la ortopedia para coger medidas y todo eso, me hacen las piernas y en agosto. 2 años de la primera operación, voy a probarlas, de puta madre ya me aguantaba de pie, no me dolían los muñones, no me mareaba, de puta madre. Estaba en unas paralelas, mi mujer, mi hermana y 2 protésicos alrededor mío. La pierna que tenía rodilla ortopédica, la rodilla era de freno. Era una rodilla que cuando está estirada de todo y le cargas peso queda bloqueada. Me animan a dar un paso, yo no me creía que todo fuera tan bien, estaba en una nube, doy un pasito,
transfiero el peso a la rodilla ortopédica y muevo la otra pierna unos centímetros, no me lo podía creer, me resultaba fácil. En unos meses seguro que estaba operativo, ahora vamos con la otra, transfiero el peso a mi rodilla y muevo un poquito la otra, pero no va, cargo más peso en mi rodilla, y tiro la otra hacia adelante, se desbloquea, y me caigo, mi rodilla no aguantó. Llevaba casi 3 años sin soportar ningún peso encima. Dios, el dolor era insoportable, me dolía la pierna muchísimo. En mi vida tuve tanto dolor, me mareaba, y estaba a punto de desmayarme. Tenía mucho miedo a joder la rodilla, si así fuera todo se iba al traste, mi gozo en un pozo, me daban espasmos en la pierna. Y me daban muy seguidos, no soportaba el dolor. Después entablillamos la pierna y me fui al hospital a hablar con mi fisio y contarle lo que me pasó. Me dijo que si notaba dolor o algo que me fuera por urgencias. Llegué a casa, le saqué la venda, y empezaron los espasmos, me fui para urgencias. El dolor era insoportable. Me hicieron una placa, y tenía el fémur roto, por lo menos no era la rodilla. ¿Pensáis que terminó todo? Pues no. Después de pasar la noche en urgencias drogado a tope, y con un dolor insoportable, y mi mujer toda la noche con la mano encima de la rodilla para aguantarme los espasmos, una santa, el dolor empezó a disminuir. Comí algo. Llevaba 2 días sin comer, y el lunes me operaban, me iban a poner una placa, pero al poco de comer me sentí mal y vomité. Por la tarde llegó mi familia y empezamos a hablar y me preguntan si me encuentro bien, que tenía mala cara, y sí, yo me encontraba bien. Pero de todas formas fueron a buscar a la enfermera, llegó la enfermera, me monitorizó, y alarma. Estaba saturando a 72, lo normal es casi 100. Estaba otra vez en riesgo, llamó a urgencias y llegaron médicos y enfermeras corriendo. Mascarilla de oxígeno, sonda, y toda la pesca, me hicieron una placa y tenía neumonía, menos mal que de esta vez cuando me pusieron el oxígeno empecé a recuperar. Todo fue debido a que tenía tanta medicación, y estaba tan relajado que cuando vomité me fue un poquito a un pulmón y de ahí vino todo. A la semana siguiente me operaron, con una semana de retraso. Volvimos a empezar en rehabilitación. 4 meses después volvimos a poner las piernas, esta vez no me caí, empezamos andando muy despacito y 5 meses después me dieron el alta. Desde que tuve el accidente hasta que me dieron el alta pasaron 4 años. Los más difíciles de mi vida. Espero no tener los peores. Hoy ando un poco, me levanto y voy al garaje, y vuelvo, me muevo por toda la casa, lo que más me cuesta es levantarme de una silla, pero lo básico sí que lo hago. También me renové el carné de conducir y compré un coche muy chulo, adaptado, con casi 200 caballos. Con levas detrás del volante, y a gasolina, a veces hago aquellas rutas que hacía con los amigos en la moto, pongo el cambio en secuencial y me lo paso teta. No me importaría ir a circuito, la cabra tira al monte. Todo esto fue causado por no cambiar los neumáticos, y salir con los de circuito en carretera, con lo frío que estaba el asfalto. ¡Qué tontería! No, y si me cayera la semana antes en el circuito, que no le faltó nada, y si llevara el traje de cuero, y sí. Esto lo relato para que la gente sea consciente de que esto le puede pasar a cualquiera, y que conduzcáis con los 5 sentidos o con 6, que muchas veces hacen falta. Solo se necesita un segundo para que tu vida cambie para siempre. Yo tengo mi vida, pero eso sería otro relato más filosófico. Gracias a todos los que compartieron esta pesadilla conmigo. He de decir que de este episodio de mi vida salió el padrino de mi hijo. Mi compadre Salva, un crack. Espero que os haya sido entretenido y recuerda que de todo se sale, aunque sea a trozos. No olvides suscribirte, compartir y darle al like.